Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial de terror con los 5 últimos títulos de este género que he leído y, como suele ser habitual, ordenados de peor a mejor. Y para empezar este top especial de terror, os traigo a un autor que es bastante conocido últimamente. Es un autor que no solamente publica muchos libros, sino sobre todo está dentro de todos los círculos y asociaciones de ahí de Estados Unidos que promocionan a nuevos autores de terror noveles. Y se trata de Paul Tremblay y la obra se llama Una cabeza llena de fantasmas. Esta novela consta de 386 páginas y fue publicada en 2015. Es una novela que ha tenido bastante difusión, bastantes comentarios, muchas reseñas en las redes y bueno, yo lo tenía ahí pendiente cuando ya la cosa se ha calmado un poco, que es como me gusta leerme las novelas cuando ya ha pasado toda la vorágine del marketing y del bombo que se le da, pues ya me la leo intentando tener las expectativas justas y necesarias, ¿no? He leído esta novela, como os digo, y bueno, la premisa está bien. Es una premisa en la que hay dos hermanas. Una de dos hermanas que viven con sus padres, pues parece ser que tiene sospechas de que esté poseída, ¿no? por un demonio. El caso es que bueno, la niña tiene una imaginación desbordante y entonces claro, no se sabe nunca dónde empieza su imaginación y dónde acaba pues la posible posesión o bueno, la materialización de todas esas mundos imaginarios que ya se va construyendo, ¿no? Y que en ocasiones parece ser que sí que se llevan a cabo, ¿no? Hay muestras de ruidos y de cosas en la casa que pueden hacer que sospechemos que la niña esté poseída. El caso es que va pasando la novela y no se sabe en ningún momento si claramente está poseída o no, hasta que llega un momento en el que incluso los propios padres ya llaman a un equipo de parapsicólogos de la universidad para investigar todo, se quedan a vivir allí con ellos, ruedan, investigan las energías, todas estas cosas que hacen los parapsicólogos para ver si realmente la niña está poseída. Luego salta el tema a los medios de comunicación, se monta ahí un pitosti. El caso es que bueno, la premisa, pues ya os digo, parece pues así aparentemente que esté bien, ¿no? Yo la verdad es que Paul Tremblay, este autor, es un autor que escribe muy bien. Lo que pasa es que es un autor que no sé, nunca consigue dar miedo, vamos, es decir, construye muy buenas premisas, muy buenos ambientes, lo describe todo muy bien. Quizá hay una cosa que no me gusta de él y es que cuenta más que muestra, es decir, que sabéis que hay dos formas de narrar una historia, ¿no? Una es contado en off por el narrador y otra es contado por los propios protagonistas, que es mostrado, ¿no? Por los propios protagonistas, es decir, que vas descubriendo la novela a medida que vas viendo cómo se desarrollan los personajes, cómo hablan entre ellos, cómo se relacionan, cómo actúan, etcétera. Entonces aquí Paul Tremblay, pues bueno, pesa más el tema del contar más que el mostrar. De hecho, lo que son las partes de diálogos, pues me parecen muy simplecillos y bueno, y salvo los dos personajes de las dos hermanitas, el resto son personajes bastante planos que no aportan mucho. Y bueno, es una novela muy rara, ya os digo que no da ningún miedo, está muy bien escrita, pero yo veo ahí una mezcla es como una mezcla de Mujercitas con El Exorcista, ¿sabes? Una cosa muy extraña que bueno, casi hasta la mitad más o menos de la novela, pues prácticamente la relación de las niñas entre ellas y con sus padres y los salseos que hay en la familia y poco más, y esos sueños que tienen, esas cosas y tal. Y luego ya a partir de la mitad de la novela pues ya empiezan con las investigaciones parapsicológicas a ver si realmente la niña está poseída o no, y en fin, y el final pues bueno, regulín, tampoco está bien, pero tampoco es una cosa así muy... En fin, el caso es que es una novela que yo la aconsejaría solamente para los amantes de este autor, de Paul Tremblay, y esa forma pues de escribir. Por ejemplo, me gusta mucho el que se nota que el autor es muy conocedor del cine y de las novelas de terror, no hace nada más que aportar títulos y entonces pues me descubren muchas novelas y muchas películas clásicas que están muy chulas. La mayoría las he visto ya o las he leído, lo que Paul Tremblay
va introduciendo, pero bueno, ya os digo, que mete ahí un poco de ensayo por ahí en medio, o sea, que es un hombre que se nota que sabe del tema. Pero ya os digo, el crear ese entorno, esa sensación de miedo, de terror y tal, en ningún momento lo crea, y ya os digo que es una novela que es para los muy amantes del terror, a modo pues eso de bueno, esas pinceladas de ensayo para conocer un poco más algunos autores, algunas pelis, y luego pues bueno, el tema este de las niñas, la historia en sí, pues bueno, es una historia que ya os digo que no se lanza hasta la mitad de la novela, y aún así lo hace de una forma muy pausada y tampoco muy clara, o sea que no es una trama lineal, bien construida, que te tenga ahí algunos giros preparados, que tenga momentos de terror. No, es más, pues bueno, es un ambiente, crea un muy buen ambiente, pero lo que es la trama en sí no me ha dicho mucho y me ha dejado bastante frío, así que pues bueno, pero bueno, no deja de ser pues bueno, un autor que ya os digo, para los amantes de Paul Tremblay y para los muy amantes del terror, pues bueno, está bien para leerlo una vez, así que pues nada, lo dejamos en un quinto puesto con 3 estrellas. Bueno, en cuarto lugar y también con 3 estrellas os traigo la obra de terror de un autor salmantino que es psicólogo, nacido en 1980, es joven, y se trata de ¿Dónde estáis?, con interrogantes, de Arturo Panero. Arturo Panero, ya os digo, es un autor joven que, bueno, con esta obra, esta es su primera novela. Sí que ha escrito otros relatos anteriores que han sido premiados en concursos, pero bueno, esta oficialmente es su primera novela con editorial oficial. Y bueno, es una novela de terror, pero de corte juvenil, más bien. Todo va alrededor de un grupo de chicos jóvenes que un día pues se ponen a practicar con la Ouija, y bueno, sabéis vosotros que cuando se utiliza la Ouija hay que cerrar bien, hay que despedirse bien del espíritu con el que hayas hablado para que no se quede allí. Y no es el caso, ¿no? Ellos empiezan haciendo una primera sesión de espiritismo y no cierran bien. Hacen una segunda y tampoco cierran bien. Y ya a partir de ese momento, pues bueno, esa presencia empezará a encordiarles, y ellos pues se sentirán, uno de ellos sobre todo, que es un poco más consciente de las reglas de este objeto, que es un instrumento para comunicarse con los fantasmas, con los muertos, pues es el que más intenta arrastrar a los demás amigos para que vuelvan a reunirse, hacer otra vez la sesión y volver a poder cerrar a ese espíritu y despedirse de él como Dios manda. El caso es que bueno, no por unas cosas y por otras, uno que no quiere, el otro que se escapa, el otro que viene pero que no lo hace bien, en fin, se va liando la cosa, el espíritu cada vez está más enfadado, cada vez está peor, y como está fuera ya el bicho de su sitio, de donde debería de estar, pues bueno, muchas veces pregunta ¿dónde estáis? Es decir, que los está esperando, ¿no? Entonces, pues bueno, no os puedo contar más porque ya os digo que una lectura sí que os lo recomiendo, pero bueno, si bien es un tema que ya está muy trillado, el tema de la Ouija, de las sesiones de espiritismo, jóvenes que se reúnen e intentan. Me acuerdo de Verónica, por ejemplo, de una película que estrenaron hace 4 o 5 años, que estuvo muy bien, española, de terror, que también iba sobre una Ouija, un colegio de monjas. O sea, una película que os recomiendo que veáis, que estaba muy chula y daba bastante miedo, tenía momentos verdaderamente interesantes. Y bueno, me recordó a esta película, ¿no? Porque es de las últimas que he visto donde se utiliza la Ouija para eso, como excusa, ¿no? Para hacer una película de terror. Bueno, pues esta novela en concreto consta de 229 páginas y fue publicada recientemente, en el 2022. Y ya os digo, este grupo de chicos se reúne para hacer esta sesión de espiritismo. Está muy bien escrito, el autor escribe muy bien, presenta muy bien a todos los personajes, son muy diferentes entre ellos y todos incluso, no sé, se retroalimentan, ¿no? Es decir, que hay una relación entre ellos una cohesión en ese grupo de chicos que está muy bien. La verdad es que el tema de personajes, súper bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que llega un momento en el que se hace muy repetitiva, porque todo es intentar convencer
a todos los que han participado para volver a hacer la sesión, para intentar despedirse del bicho, pero es que siempre hay algún problema, entonces otra vez lo intentan, otra vez se van a hacer la sesión 2 o 3 en lugar de los 5 o 6 que son los chicos, pues al final 2 o 3, o sea, que tampoco sale bien, y cada vez el bicho está más enfadado. ¿Y dónde estáis? Es decir, como llamando a los otros. Es decir, estás ahí todo el rato intentando convencer y a ver cómo se desarrolla, intentando convencer a ver cómo se desarrolla, y cada vez que hacen una sesión de esa, a cual más desastrosa. Entonces claro, llega un momento ya en el que ya el hilo es el mismo, ya no tienes, ya se va repitiendo todo, y aunque está muy bien escrito y ya os digo, los personajes están muy bien construidos, pero llega un momento ya que te hastía un poco ya la historia, y ya al final ya como que te da igual porque sabes venir ya al final y ya te huele lo que va a pasar. Así que pues bueno, os lo recomiendo como también una sola lectura para los amantes del género y poco más, vamos. Una novela que está muy bien escrita, ya os digo. Si os gustan las historias de espiritismo, de la tabla Ouija y todo eso, pues está muy bien, todo muy bien explicado, todo muy bien, pero en fin, nada más, una lectura para una sola vez, de 3 estrellas y listo. Bueno, en tercer lugar os vuelvo a traer a una autora que sabéis que me gustó mucho este año pasado, fue una de mi top 10, con una novela de terror de vampiros que era La Sed, de Marina Yursuk, una autora argentina que ya os digo que me sorprendió con este libro de vampirismo y por su originalidad, puesto que como casi todas las novelas de vampiros se desarrollan en Transilvania, en Londres, en Europa, pues el descubrir cómo una vampira se traslada a Buenos Aires y todo lo que allí acontece, el comportamiento que tiene que modificar en sus costumbres para no ser atrapada otra vez, pues bueno, es una novela que me pareció muy original, muy bien escrita y que la disfruté muchísimo, y por lo tanto pues Marina Yursuk pasó a mi lista blanca. Es decir, sabéis que tengo una lista negra y una lista blanca de autores que tengo que seguir, y por eso es por lo que he leído la última novela que ha publicado este año pasado, en 2022, y se trata de Para que sepan que vinimos. Para que sepan que vinimos es también una novela de terror, pero más bien un terror, a diferencia de La Sed, es un tipo de terror psicológico más bien, ¿no? La trama empieza en que una familia compuesta por padre, madre y una niña pequeña, 10 años o así, me parece que tiene 8 o 10 añitos, pues bueno, se van de viaje de placer, de turismo a los Estados Unidos, a Nueva York, y bueno, de esta manera pues bueno, intentan volver a crear la comunicación y en fin, limar algunas asperezas, algunos problemas que existen dentro de la pareja. Y para este tema, pues bueno, proyectan este viaje desde hace mucho tiempo atrás, ya lo tenían previsto, y bueno, se van los dos, el matrimonio con la niña, allí a Nueva York, ya tienen todo más o menos organizadito para disfrutar de su estancia allí, una semana o 2 semanas, creo que tienen ahí preparada, y bueno, y es la historia desde que van en el avión de camino a Nueva York hasta que vuelven, ¿no? Y bueno, a partir del momento en el que incluso ya cuando van en el avión, la madre empieza a ver cosas extrañas, ¿no? A ver presencias que no deberían estar ahí, etcétera. La chica esta, la protagonista, pues bueno, falleció su madre hace poco, encamada, ya no hablaba porque tenía un problema que tuvieron que extirparle la laringe, entonces la mujer estaba ya, pues bueno, ya en fase terminal. Y bueno, eso parece ser que pesó sobre su matrimonio, porque bueno, los cuidadores sabéis que muchas veces sufren mucho, el cuidar a una persona, pues claro, les quita mucho tiempo, cansancio, mucha atención psicológica, que llega un momento en el que erosiona las relaciones de la familia de los cuidadores. Entonces pues este es el caso de esta mujer, de la madre, que ya al fallecer la abuela, pues entonces ya es cuando se van de viaje para intentar, pues bueno, descansar, evitar pensar en los problemas y ya disfrutar de la familia y volver otra vez a cohesionar. Lo que pasa es que eso, ya os digo, ya desde el avión empezaron a ver cosas, presencias extrañas, etcétera. Es más una novela de fantasmas, aquí ya no hay vampiros, es más de fantasmas, de muertos, pero sobre todo es más de la relación familiar de ellos, ¿no?
Por eso digo que es más bien un terror psicológico más que otra cosa, porque las presencias fantasmales sí que es cierto que son malas, que se presentan por una razón, etcétera, que por supuesto es lo interesante de la novela y no os voy a desvelar porque es lo que os interesa descubrir cuando la leáis. Porque para una lectura sí que os la recomiendo, no más, no llega ni mucho menos, yo personalmente creo que no llega al nivel de La Sed, pero bueno, aunque sea más inferior, esta obra también está muy bien escrita y bueno, y también os recomiendo que por lo menos una lectura sí que hagáis, ¿no? Entonces ya os digo, lo que no me ha gustado de esta novela es que es una novela que se desarrolla de una forma muy lenta, con un exceso de descripciones, una trama muy simple, muy limitadita, y todo es lo mismo y te va describiendo, preparo la taza de café, se la llevo a el otro que si se enfada, que si no voy a ver si le digo estas palabras para que él no se enfade, porque se ve que mi marido tiene un carácter así un poco polvorilla, en fin, toda la relación entre ellos. Los fantasmas salen en contadas ocasiones y muy de uvas a peras y no tampoco afecta demasiado hasta el final, y entonces pues bueno, es toda una descripción, toda una novela de descripción que bueno, que más que una novela de terror, pues no sé, es más como un drama familiar más que otra cosa, con un elemento por ahí paranormal, que es la presencia de los fantasmas, pero todo lo demás un rollo familiar entre ellos, de cómo como llevan tiempo sin hablar, pues tienen miedo a ofenderse y entonces se guardan las cosas y estas cosas así de rollo psicológico, familiares y tal, más que una novela de terror. Por eso pues bueno, la he puesto en un tercer lugar, porque sí que ya os digo que a mí la escritora me gusta mucho y que bueno, y que otro escritor esta novela con una trama tan simple habría sido un chusco, o sea, y en el caso de Marina Yusu pues por lo menos un 3, sí que, porque es que estás disfrutando esas buenas descripciones, esa buena forma de escribir que tiene, pero por lo demás, pues yo os digo, a nivel de terror, de tenerte enganchado y tal, un poco al final lo del tema de las presencias, pero poco más. Así que bueno, este sería mi tercer puesto, también con tercera estrella, y ahora ya empezamos ya con los libros de 4 estrellas. Bueno, pues en segundo lugar, y ya con 4 estrellas, y ahora ya sí en formato físico, porque ya sabéis que todos los que son 4 y 5 me gusta tenerlos en físico, os traigo a El Morador, de la escritora Daria Pietersak. Daria Pietersak es una autora, bueno, y la editorial Dilatando Mentes, que es con la que está escribiendo ella. Bueno, pues el Morador, bueno, os decía, la autora es una autora que vive aquí en España, pero es de origen polaco, una chica de origen polaco, es muy joven y bueno, su gran éxito ha escrito cosas anteriores a El Morador, pero donde realmente ha tenido más éxito ha sido con esta novela, y lo entiendo, porque la verdad es que después de leerla se te queda esa sensación de una mezcla de terror clásico de toda la vida, del que da miedo, pero además aderezado con algo novedoso y original, que son el folclore eslavo. El folclore eslavo, quizá porque ella tenga ese origen polaco y a lo mejor conoce más ese tipo de memoria ancestral de la cultura así más oscura de los países eslavos, pues llena estas páginas. Es decir, el folclore eslavo es el que crea, el que trae una historia de brujas, de posesión de una casa, es decir, una casa encantada o embrujada, y un bicho, una presencia extraña y muy terrorífica, que es el morador. Por lo tanto, tenemos ahí tres tipos de como de clichés, ¿no? Del terror: casas encantadas, brujas y presencias demoníacas. Entonces, las tres están muy bien conjugadas. Las tres tienen, ya os digo, un elemento muy original, que es el tema del folclore eslavo, que es muy diferente al terror occidental, porque no es lo mismo una bruja eslava que una bruja, pues bueno, las típicas brujitas estas de la casita de chocolate. Entonces, pues bueno, es una forma de
encauzar el tema del terror muy distinta, muy original. Por eso es por lo que siempre se ha dicho, ya está todo inventado, lo que es diferente es la forma en cómo se escriben las cosas, vale, pero ella, esta autora, ha conjugado, ha unido varios elementos y creo que esa no solamente es el cómo lo ha contado, sino que también ha añadido, ha incursionado en un elemento que nosotros no estamos acostumbrados, por lo menos aquí en Occidente, que es el tema del folclore eslavo, y por lo tanto es una novela súper disfrutable, porque pues como siempre es habitual, las novelas de terror se disfrutan más cuando hay cosas imprevistas que tú no estás acostumbradas a ellas, no conoces, ¿no? Entonces no os quiero contar nada, porque esos elementos que introduce novedosos son los que le dan ese carácter de originalidad y de sorpresa, ¿no? Que os va a arrastrar. Y como sé que a partir de los 4 estrellas soy muy susceptible de leer mis recomendaciones, no quiero contaros mucho más de esta novela. Solo os quiero decir que está muy bien escrita. Muy bien escrita significa que la autora no solamente conjuga muy bien el tema descriptivo con el tema de la acción, es decir, que cuenta y muestra a partes iguales, con lo que todo perfecto, porque sabes el entorno perfectamente, sabes dónde estás, lo que sucede, en qué ambiente, y luego la acción, esa acción a veces en primera o en segunda persona, que parece que seas tú el que está metido en el escenario, esa acción luego cuando ocurre es muy trepidante y muy sorpresiva. Por lo tanto, es una novela que os recomiendo encarecidamente, y me ha encantado. Y bueno, y ya os digo que lo he dejado en un 4 estrellas en un segundo lugar, porque el primer lugar ha sido bestial, pero esta ha estado en el primer puesto pues hasta que leí el primer puesto que os voy a traer ahora. Bueno, pues esta novela, pues ya os digo, os la recomiendo tanto para los amantes del terror en líneas generales, como luego, pues bueno, los que os gustan las casas encantadas, la brujería, porque la bruja aquí tiene la bruja tiene un papel súper importante y muy original. Creo que ahí es donde más radica el tema de ese folclore eslavo del que os hablo. El morador también tiene que ver, pero bueno, el tema de la bruja es muy interesante. Y ya os digo que es una novela que para mí es una obra de arte, es una preciosidad en cuanto a novela de terror. Te sumerges en el ambiente perfectamente, y es una historia en la que hasta que no acabas de leerla, estás pensando en ella. Eso es muy buena enseñar de que te absorbe, de que te lleva, de que te arrastra a la historia. Así que pues bueno, de esta autora, por supuesto, como me ha gustado tanto, acaba de sacar, hace poquito sacó Inanición, que esta es la última que publicó también con Dilatando Mentes este año pasado, en 2022, y esta estoy deseando ya, pues bueno, leerla, porque ya os digo que El Morador me ha encantado, así que esta no tardaré mucho en leerla también. Así que bueno, en segundo lugar, con 4 estrellazas, El Morador de Daria Pietrzak. Bueno, y ahora la joya de la corona de este especial de terror. En primer puesto, y también con 4 estrellas, os traigo una joya que he descubierto, o sea, bueno, a la autora me refiero. He descubierto a una autora que creo que la voy a seguir a partir de ahora sí o sí, y que me ha encantado, vamos. Esta novela para mí es lo más cercano a la perfección de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me atrae en una novela de terror. No le he dado el 5 estrellas, luego os diré por qué, pero bueno, es una preciosidad. Y se trata de La creación de Gabriel Davenport. La creación de Gabriel Davenport por Beverly Lee. Beverly Lee es una autora inglesa que escribe de maravilla, y que, igual que os decía antes, por ejemplo, con ese equilibrio entre descripción y diálogos, aquí podríamos darle incluso un poquito más de empujón al tema de los diálogos, porque es que es una acción que no paras, es una acción trepidante desde el principio. Luego hay una cosa que me ha encantado,
antes de nada, antes de seguir con el tema de los personajes, que es lo que más me ha gustado, os voy a hablar un poquito de que es una fantasía oscura, ¿eh? No es una novela de terror al uso, es más bien una fantasía oscura que introduce varios elementos diferentes y que mezclados son una maravilla. Se trata de, ya os digo, una fantasía oscura de 320 páginas publicada en 2016. Creo que aquí la publicó la biblioteca de Calfax, creo que la editó un poco más tarde, ¿no? Pero originalmente se publicó en Inglaterra en el 2016. Bueno, ya sabéis que la biblioteca de Calfax, o sea, edita unos libros preciosos. De estos ya tengo varios de ellas. Son dos chicas las que llevan la biblioteca de Calfax, que son, pues nada, todo novelas de terror. Estas dos también son de la editorial esta, la biblioteca de Calfax. El pescador, de John Lagan, y Ella dijo Destruye, de Nadia Bulkin, una autora asiática que bueno, que ya os traje los dos, creo que os traje la reseña de los dos. Pues bueno, de esta misma editorial. Ahora ya os digo, esta joya, porque esto es una joyaza, esta es lo mejor que he leído hasta ahora de esta editorial, es esto. Pues aquí ya os digo, aquí lo mejor de todo, lo que más me ha gustado ha sido los personajes. Porque lo habitual, y sobre todo por desgracia en las novelas de terror, los personajes suelen ser más bien pavicos, más bien corticos, porque es que si no, no les pillan los bichos, claro. Aquí no. Aquí, o sea, son todos personajes que toman decisiones coherentes, decisiones que todo el mundo tomaría en una situación X, ¿no? Entonces, empatizas muchísimo con ellos, te metes rápidamente empatizas con todos, no hay ninguno así que digas, este está de paja, aquí de... No, todos tienen su papel. El cura, la madre, el niño, el Gabriel, todos tienen su papel. Entonces, o sea, todos son necesarios, cada uno toma las decisiones según su, pues bueno, su lugar en la trama, y por lo tanto, o sea, en el tema de personajes me ha encantado. Ya os digo que no los trata como niños, no, la autora no trata a los personajes como si fueran muñequitos que los va moviendo por un hilo argumental o por una trama. No, son todos personajes muy bien construidos. Luego los bichos, las cosas sobrenaturales, todo lo que, en fin. De este sí que no os quiero contar nada tampoco, porque como ya os digo que este es otro de los que quiero que os leáis sí o sí, porque es muy bueno. No os quiero contar nada porque todo lo que leáis de esto va a sorprenderos una cosita detrás de otra. Sí que es verdad que ella, el terror, o sea, eso es como si, no sé, a ver si me explico. Es como si una escritora victoriana, de estas que escriben muy bien, pues se pone a escribir terror, que sabes que es más descarado, ¿no? Y que es más, pues bueno, digo, esto no puede ser que una escritora inglesa, además una mujer, es mayor, ya tendrá 50 o 60 años, una mujer ya mayor, la escritora, vamos, yo he visto las fotos, le he hecho eso, y la mujer tiene una pluma exquisita. Digo, ¿cómo se puede haber metido en este género, ¿no? Que normalmente suele ser pues más de gente joven? Entonces, claro, aquí ya os digo que se conjuga la forma tan bien escrita que está la novela con una acción trepidante que no paras, una cosa detrás de otra, todo te sorprende, de repente te salen bichos, o sea, otros tipos de personajes malos, ¿no? O sea, diferentes, que dices, ostras, ahora esto, en fin, que... O sea, no te hace giros de estos que se los inventa, porque no, porque eso es lo que le haría perder la credibilidad. Pero sí va añadiendo unos nuevos bichos que hacen que dices, ostras, cuando creías que ya estaba todo más o menos claro, que ya te imaginabas por dónde iba a ir la cosa, te mete otras cosas diferentes. Así que bueno, es muy original. Igual que os he dicho antes de la novela esta de El Morado, de la escritora polaca esta, que tenía ese tema del folclore eslavo como algo original. En este caso la originalidad está en la confrontación de elementos maliciosos, ¿no? O sea, los personajes malos, los bichos perversos, va sacando varios, o sea, es decir,
van surgiendo varios elementos que te hacen que, bueno, que se vayan sumando los problemas de los personajes, pero a la vez también se hace mucho más rico el contexto y el desarrollo de la trama. Y ya os digo que no pierde en ningún momento, aunque baje un poquito el tema descriptivo para dárselo a la acción de los diálogos, no pierde en ningún momento, o sea, estáis constantemente sabiendo, imaginando todo lo que va aconteciendo, ¿no? Solo os contaré el principio, pues una caja de madera es encontrada, o sea, bueno, es comprada por el padre, y entonces en una tienda de juguetes, y esa cajita, la madre algo le da que no le gusta a esa caja, no sabe lo que contiene, pero prefiere no abrirla, y la guarda, la esconde en el altillo ese que tienen como en el almacén ese que tienen las casas ahí en la parte de arriba, ahí no me acuerdo bien cómo se llama, pues bueno, ahí la deja ahí y tal, y bueno, pues con el tiempo, pues por un accidente, una tormenta de nieve, pues hay un accidente y bueno, y se abre esa caja por error. Y ya no os voy a contar nada, es que no quiero contar nada de esta novela, porque ya os digo que quiero que la leáis, porque es alucinante. Y ya os digo, no le he dado 5 estrellas, porque un 5 estrellas ya os digo que es algo que te tiene que marcar, en fin, te tiene que quedar ahí pues para siempre, o sea, saber que siempre la vas a tener ahí en mente. Estoy seguro de que esta novela la voy a tener ahí en mente mucho tiempo, pero sí que es verdad que, pues bueno, en favor de la acción pierde algo de seriedad en algunos momentos, y bueno, lo hace más divertido, lo hace más ameno, te hace empatizar más con los personajes, pero la falta de seriedad y de oscuridad en las novelas de terror es algo que le quito puntos. Para mí la novela perfecta es la de terror, por supuesto, es la novela grave, seria, que te deja con un nudo en la garganta y que luego no tiene vuelta atrás, es una cosa bien cerrada, 100%, ¿no? Y aquí, pues bueno, baja un poquito ese nivel de seriedad para beneficiar la acción, y por supuesto podría haber sido un 5 estrellas perfectamente, pero bueno, yo lo he dejado en un 4 por eso, porque el 5 para mí es perfección y de eso hay poca. Entonces, pues bueno, sí que os lo recomiendo. Esta es mi joya de la corona de esta semana. La pluma de la escritora es maravillosa, la típica pluma inglesa, está bien descrito todo, bien te mete, o sea, un lenguaje, una cantidad de vocabulario rico, que dices, bueno, es que podía haber escrito una novela, no sé, un clásico en lugar de una novela de terror. Sin embargo, lo ha hecho con una novela de terror, por lo tanto se agradece muchísimo, porque ya os digo que normalmente las novelas de terror, ese lenguaje no suele estar tan bien cuidado, ¿no? O sea, porque se intenta dirigir más hacia el tema de los guiones, o sea, los diálogos, la acción, que sea trepidante, etcétera. Entonces pierde a veces un poco la delicadeza de esa riqueza, ¿no?, de lenguaje. Así que, pues bueno, esto lo tiene todo. A mí me gusta, me ha encantado, y por lo tanto ya os digo que los tenía que tener en el papel sí o sí, y por lo tanto es mi puesto número 1 de esta semana y el mejor libro que he leído en las últimas semanas de terror. La creación de Gabriel Davenport. Bueno, os lo recomiendo muchísimo, tenéis que disfrutarlo. Y ya os digo que siento mucho no poder contaros más, porque lo más bonito del terror normalmente es que te sorprenda, ¿no?, que descubras, que te vaya sorprendiendo cada cosa que va apareciendo. Así que en este caso, como me ha gustado tanto, prefiero haceros el favor de no contaros nada más. Y bueno, ya con este último libro ya me voy despidiendo, y nada, espero que os haya gustado este top 5 de últimas novelas de terror que he leído. Estas dos últimas, El Morador y la creación de Gabriel Davenport, os las recomiendo encarecidamente. Son dos joyas que tenéis que descubrir. Me ha desencantado un poco la de Marina Yursuk, la novela de la autora de La Sed, que me gustó tantísimo, y que por desgracia pues esta última novela del 2022 ha sido más bien flojita, y de hecho creo que no se ha llegado a publicar en España. O sea, es decir, está en Argentina, la podéis adquirir en formato digital como la he leído yo, pero todavía no la han editado en papel. Pero bueno,
de Marina Yursu os sigo recomendando la SED y bueno, y seguir un poco a esa autora, porque seguro que las siguientes habrá otra joya como la SED, lo más seguro. Pues nada, ya como os digo, me despido. Espero que os haya gustado este nuevo especial de novelas de terror, que hemos sacado dos 4 estrellas, y bueno, y que si hay alguna de estas 5 propuestas que os guste, pues nada, enseguida apuntarla en vuestra lista de pendientes, sobre todo vosotros, vosotros los amantes del terror. Estas 2 tenéis que tenerlas sí o sí, y sobre todo la número 1. Y bueno, pues nada, muchas gracias lectores y suscriptores por estar aquí una semana más, por venir a visitarme y por escuchar mis reseñas y mis propuestas. Os deseo una semana de felices lecturas y nos vemos el lunes que viene. Un gran abrazo.